que hemos organizado en el marco de estas quintas jónicas. La primera mesa redonda de esta mañana, movilidad territorial de la población, va a ser coordinada por el doctor Guillermo Velázquez, aquí presente, y los expositores que nos van a acompañar son la doctora Patricia Lucero, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el magíster Roberto Ruchelo, de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por su presencia y bueno, con gusto nos podemos escuchar. Muy bien. Bueno, esto ya es un poquito grave porque estamos repitiendo el mismo error que hace un ratito, pero bueno. Sí, está. Patricia quiso estar a la derecha, sí, está bien, está muy bien. Bueno, es un gusto presentar esta mesa redonda sobre un tema tan relevante, ¿no?, como la movilidad territorial de la población, y contar la presencia de dos colegas y amigos, digamos, a los cuales aprecio mucho y conozco hace muchísimos años. Estaba haciendo la cuenta, casi 4 décadas, ¿no?, lo cual es un poco alarmante, o sea, son unos cuantos años. A Patricia del año 86 por lo menos, son 32 años. Y a Rodolfo del 80 fuimos juntos alumnos del doctor Ifie, en la UBA, los dos, sus alumnos en geografía humana. Encima trabajo de campo del norte, el río Pilcomayo, exactamente que no se escapamos. Cruzamos generalmente la frontera de Paraguay. Bien. Patricia es profesora y licenciada de Geografía por la Universidad de Mar del Plata, es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, yo tuve el gusto de ser su director de tesis, es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, dirigió el colega y amigo Gustavo Busay, actualmente es profesora titular con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene muy importantes antecedentes en investigación, muy importante trayectoria. Tiene una categoría actual en programa de incentivos de categoría 2, seguramente voy a ir más arriba en la próxima. Es directora de un grupo muy prestigioso de Mar del Plata, el grupo de investigación sobre población y territorio, el cual también tuve la suerte de estar vinculado un buen tiempo, ¿no?, hasta que lograron su plena independencia, con los grandes recursos humanos que tienen en la actualidad. Tiene muy buenas publicaciones en muy buenas revistas de alto impacto, varios libros, ¿no? Yo lo que más destaco realmente son los libros, porque creo que es hablar algo sobre Mar del Plata, le tiene que preguntar a Patricia y a su grupo, ¿no?, que realmente han hecho de Mar del Plata una radiografía, un barrido de área, creo que se conocen cada milímetro, segmentos, fracciones, radios, metros, mensales, cualquier cosa que uno quiera saber, lo tiene ahí. Y para coronar, digamos, parte de su trayectoria, logró acceder, digamos, a la dirección de un departamento que siempre fue complicado, ¿no?, pero afortunadamente ahora, digamos, creo que está excelentemente bien encaminado, ya que ella es directora del Departamento de Geografía de Mar del Plata desde el 2017. Después, Rodolfo es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Geografía Social, es investigador independiente del CONICET, es magíster en Geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, profesor regular desde el 94 en la UBA, tiene categoría 1 de docente investigador en la Secretaría de Políticas Universitarias, fue nada más que director del Instituto de Geografía de la UBA entre el 2000 y 2003, es miembro titular de la Academia Argentina de Turismo, tiene muchas publicaciones de alto impacto, artículos, capítulos en libro, artículos con referatos, pero quisiera destacar en este caso el libro Turismo y Geografía de Lugares y Patrimonio Natural y Cultural de la Argentina, publicado por CICUS, y varios trabajos vinculados con lo que nos van a hablar hoy acerca de la movilidad de la población. Pero ustedes no vinieron a escuchar la presentación, sino que vinieron a escuchar la mesa redonda, que nos dejo entonces en compañía de los colegas. Muchas gracias. Bueno, buenos días, estudiantes, graduados, profesores, acompañantes, todo el comité organizador. Tengo que agradecer muy especialmente la invitación que me ha cursado para participar en esta mesa redonda. Además, el honor de estar al lado de Rodolfo Bertoncello, uno de mis maestros, y no por antigüedad, por años, sino
uno de mis maestros, ahora les voy a contar por qué, y con Guillermo Velázquez, con quien tenemos una relación académica muy fuerte de muchos años, nos ha acompañado muchísimo en Mar del Plata, ha sido un principal referente para nuestro crecimiento en Mar del Plata dentro del área de geografía, además que de todo el grupo que lo acompaña hace tantos años, de las doctoras ahora, los tres ángeles de Guillermo, como le decimos, que también nos dieron todo su aporte. Bueno, la presentación que preparé para ofrecerles a todos ustedes y para debatir en esta mesa redonda tiene que ver con la movilidad territorial de la población, y el título que le he puesto, sobre todo la última parte, aproximaciones por experiencias, no significa que yo haya tenido experiencias, en este caso migratorias, porque lo que voy a tratar específicamente son las migraciones internacionales, que no ha sido justamente mi caso, por más que en un momento histórico, durante la presidencia de Alfonsín, estuvo como proyecto, pero no llegó a sustanciarse, ¿no? Bueno, muchos volvieron después también, porque no es tan fácil radicarse en otro país. Pero en realidad yo no he tenido experiencias migratorias, no más que otras formas de movilidad territorial de la población, sobre todo cambios de domicilio en las ciudades, un montón, pero siempre he vivido en Mar del Plata, el lugar donde nací y donde no quisiera ir, ¿no? Estoy radicada ahí. De todas maneras, las experiencias a las que me refiero son experiencias que tienen que ver desde mi trayectoria profesional, académica, porque mi primera tesis de licenciatura fue dirigida por la doctora Ana María Liberali y se ocupó específicamente de las migraciones internacionales. Es lo que más me llamó la atención en ese momento para poder abordar como temática y como problemática dentro de la geografía. Y ahí es que conocí al profesor Bertoncello, junto con el doctor Alfredo Lates, y esto significó, un poco retomando lo que decían al principio en la inauguración, significó realizar a Buenos Aires 9 viajes, ¿no? Todo un embarazo. Cada mes un viaje, para encontrarme con ellos y personalmente debatir los avances de esa tesina de licenciatura. De allí en más, el tema siempre estuvo presente, porque estuvo presente en otros trabajos de investigación, estuvo presente en la docencia de forma muy fuerte y, por supuesto, en todas las lecturas y todos los acontecimientos que tienen que ver con esta problemática en particular, cada vez más vigente y cada vez más crítica a nivel mundial. Entonces, bueno, hecha esta salvedad, me parece interesante que la tengan así en cuenta, y también de alguna manera decirles que esta revisión no es exhaustiva. He tomado algunos puntos específicamente para hacer el desarrollo de lo que serían las migraciones internacionales. Vamos a pasar directamente al trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Bueno, yo lo que he pensado es hacer una recorrida por distintas categorías analíticas desde el momento que empecé a involucrarme con este tema de investigación hasta lo que sería la actualidad. Porque realmente la forma de abordar el estudio de las migraciones internacionales, de la misma manera que el del más amplio concepto de la movilidad territorial de la población, ha sufrido enormes cambios, por suerte, porque así es como se produce el avance de la ciencia, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Las teorías están para que sean destruidas a través de la práctica, y la práctica es la que nos va reformulando categorías analíticas. Y evidentemente que el mundo ha cambiado muchísimo durante el siglo XX, muchísimo en estos primeros años del siglo XXI, y las migraciones están dando a luz nuevas formas que debemos tener en cuenta desde los estudios de la geografía. Entonces ese sería el recorrido que vamos a hacer, y específicamente orientado a las migraciones internacionales. El siguiente. Migraciones. Migraciones, hay cantidad de conceptos, de definiciones. Lo primero que tenemos que hacer es definirla. La clásica de Naciones Unidas de 1972. Hay una definición que a mí me gusta muchísimo, y en las clases
se las leo punto por punto y la analizamos, que es la que proviene del diccionario altermundista de Monde Diplomatique desde 2004, y luego también en el diccionario que ha sido publicado con la dirección de López Trigal en el 2015, Geografía Aplicada y Profesional, también existe una definición, estas son las tres que he tomado como referencia, pero que básicamente tienen como convergencia esta idea que es un fenómeno de la movilidad territorial, pero que tiene que ver con un cambio de lugar de residencia, que puede ser un cambio permanente o puede ser un cambio temporal. Lo podemos ampliar a decir que es un cambio de medio, no solamente por residencia, sino un cambio de medio, vivir en un lugar donde el contexto ambiental, social, es diferente al lugar de origen. Eso completa también un poco la definición misma de Naciones Unidas. En esos primeros trayectos, cuando yo era muy joven, aparecen algunos textos que sistematizaban estas categorías y sistematizaban las causas del movimiento internacional de la población. En este caso estamos tomando los 4 aspectos o enfoques de Dagmar Kaczynski de 1983, donde en esta reseña él simplemente indicaba, bueno, hay una perspectiva demográfica, que es aquella que a partir justamente de los estudios de los demógrafos, que son cada vez más precisos y muy precisos en la obtención del dato, lo que hicieron es trabajar exhaustivamente con los censos y de ahí poder obtener información sobre el movimiento territorial de la población, específicamente sobre las migraciones internacionales. Los estudios típicos son los del CELAR, el Centro Latinoamericano de Demografía. La segunda perspectiva, que aparece en los años 60, está basada entonces en la teoría de la modernización, es la perspectiva sociológica. Y en este caso entonces, ya en este contexto de una sociedad, del paso de una sociedad tradicional al paso de una sociedad moderna, en este proceso de urbanización acompañado con la industrialización, el centro va a estar puesto en la migración rural-urbana. Ese va a ser el centro. Y en ese tipo de migración, específicamente se van a ocupar tanto de ver el tamaño, las características, pero también la forma de absorción o de asimilación de los inmigrantes en los lugares de destino. En 1960, también en esa década, aparece la perspectiva económica y el enfoque acá va a ser evidentemente buscando un equilibrio, ¿no? Un mecanismo de equilibrio de la fuerza de trabajo, de la mano de obra entre las distintas regiones, todo esto explicado por esos cambios producto de la economía, de los mercados laborales, que tienen que ver con la modernización, que tienen que ver con una estructura agraria que pasa a ser una estructura industrial, con una vida, un estilo de vida eminentemente rural, que pasa a ser un estilo de vida eminentemente urbano. En este caso aparece con fuerza también los trabajos de Gino Germani en Argentina, ¿no? Donde él hablaba justamente de que las sociedades se están transformando, se han transformado de un mundo, de un planeta de aldeas y desiertos, en un planeta de ciudades y metrópolis. O sea que es un proceso social. Y la última perspectiva, de histórico-estructural, que aparece en los años 70, va a tomar como base explicativa lo que sería entonces un enfoque macrosocial. Porque va a decir que esto está muy vinculado con el avance del sistema capitalista. Entonces, no solamente los individuos deciden si migrar o no migrar determinadas condiciones históricas, sino que hay además un sistema que está diciendo hacia dónde deben migrar, y eso está vinculado con el desarrollo del sistema capitalista en cada momento histórico. Entonces, las migraciones vistas como un proceso social van a estar mucho más vinculadas a la teoría del desarrollo o a la teoría del centro-periferia. La siguiente. Esta siempre me gustó, ¿no? Cuando era chiquita, este esquema me había encantado. Es la primera, digamos, teoría general de las migraciones, ¿no? Si es que uno puede realmente definir una teoría o definir leyes de las migraciones, que son universales, aplicadas a cualquier espacio y a cualquier tiempo, ¿no?
Y esta es una construcción muy simple, la de Herbert Lee, de 1966, basada en las primeras leyes de Ravenstein de fines del siglo XIX. Entonces él lo sistematiza de tal manera que dice, bueno, tenemos un lugar de origen, tenemos un lugar de destino. En el lugar de origen, la persona ve que hay factores positivos para quedarse, pero también hay factores negativos para irse, y hay algunos factores neutros, que ni quedarse ni irse, que están ahí, no tienen mucha incidencia. En el lugar de destino también ocurre lo mismo. En el trayecto existen obstáculos, que pueden ser tanto costos económicos como también costos psicológicos. Está relacionado también con los momentos en los ciclos de vida de las personas. Hay algunos momentos en que, por ejemplo, la construcción de una familia, o una separación, un divorcio, o una situación de jubilación, permiten cierta independencia como para tomar estas decisiones. Lo interesante acá es que él analiza estos factores y dice, bueno, la persona conoce con más precisión, más cabalmente, lo que pasa en su propio lugar. Tiene una percepción, por supuesto personal, que vamos a meterlo en el enfoque de la geografía que tiene que ver con la percepción, ¿no? Con el comportamiento, pero lo que pasa en el otro lugar es mucho más difuso, le llega a través de otros tipos de informaciones, no tiene conocimiento cabal de qué está pasando en ese supuesto lugar de destino. En ese momento histórico, 1966, las tecnologías de información y comunicación eran básicas. ¿Cómo podían las personas saber de lo que estaba pasando a través de cartas de gente, algunas informaciones? En cambio, en este momento es todo instantáneo, ha cambiado tanto, todos los sistemas de comunicación e información son muy completos, con muchísima información y además instantáneo, que podemos conocer mucho más cabalmente lo que pasa en los supuestos lugares de destino. Es más, al conocerlo tanto, hay mucha más gente que de alguna manera también estaría incitada, como dicen algunos, a viajar y poder vivir, ¿no?, en esos ambientes, sobre todo estos que se difunden, que tienen, digamos, entre comillas, un nivel de vida mayor. No digamos calidad de vida, pero sí un nivel de vida mayor. Entonces, bueno, este es un esquema muy simple que se los traigo porque digo, bueno, son las primeras elucubraciones teóricas con respecto a las teorías de migraciones que siempre van a estar presentes, pero digamos que la cuestión es mucho más compleja. ¿Qué pasa en el mundo? Ustedes lo que están viendo acá, perdón, hay otros modelos, no solamente la teoría general de las migraciones, también tenemos que citar los modelos gravitatorios que aparecieron, ¿no? De Rick, de Hagenstein, donde empiezan a buscar alguna asociación entre distintas variables, sobre todo tamaño de la población, distancia, después agregan las oportunidades económicas, y es como que empiezan a medir las migraciones y buscar esas relaciones a partir de modelos estadísticos particulares. Y hubo también algunas otras entradas, como también el modelo de transición de la movilidad de Wilbur Zelinsky, que es de 1971 y que está involucrado con el proceso de transición demográfica, como le gusta decir Susana Torrado, no es una teoría, es un proceso de transición demográfica, que tiene que ver también no solo con la natalidad y la mortalidad, sino cómo las migraciones están de alguna manera señaladas en esas distintas fases del modelo transicional, lo que también es bastante interesante, explicativo e ilustrativo. Bueno, y acá ¿qué vemos? En la distribución de la población extranjera en el mundo, este es un dato básico para todos los geógrafos, ¿no? Es la incidencia de población no nativa dentro de cada una de las sociedades nacionales. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que ahí me lo vas a ver, Guillermo, ¿viste? Está a mi costado. Fíjense que todos los países tienen, aunque sea mínimamente, un porcentaje de población extranjera. Esto ya está hablando de la multipolaridad de los movimientos migratorios internacionales. Pero sí que hay una fuertísima concentración de población extranjera en los países que ahora denominamos que integran ese norte mundial, donde se incluye Australia, por supuesto. Pero hay una extrema incidencia en lo que es Arabia Saudita. Fíjense el color de la categoría, que es la más intensa.
y algunos valores intermedios donde nos incorporamos nosotros, Argentina, y algunos países africanos, Libia, Chad, Costa de Marfil, Namibia, Botswana, entre otros, porque África, que parecería estar caída del mapa donde durante mucho tiempo, ahora está siendo revalorizada, requerida, invadida por los principales países del mundo, ¿no? Cuidado. ¿Cuáles son los principales países receptores? Por lo menos al 2015, lo que estamos viendo acá es que Estados Unidos prácticamente tiene el 50% de la población extranjera dentro de su sociedad, y luego siguen los países de mayor desarrollo relativo. También tenemos que incorporar, por supuesto, a Arabia Saudita y Emiratos Árabes sobre sus condiciones económicas sociales particulares, ¿no? ¿Y cuáles son los principales emisores? Fíjense que se trata de aquel grupo de países que, bueno, yo voy a seguir diciendo que son de menor desarrollo relativo, aunque con esto tampoco estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos que es de ese sur que ahora se habla, más Rusia, que ha provocado fuertes movimientos migratorios después de la caída del muro de Berlín, y también el Reino Unido. La siguiente. Y algo que por ahí es un dato interesante para nosotros, ¿no? ¿Dónde están los argentinos que se fueron? En el 2016, fíjense que la mayor proporción de argentinos en el exterior está en España y en Estados Unidos. Prácticamente la mitad de los argentinos que se fueron. Y el resto tiene que ver con la distribución en los países limítrofes, como también en algunos otros países de América del Sur, como puede ser Venezuela, por ejemplo, y a otros países en pequeña proporción, pero también de mayor desarrollo relativo o de ese norte del que estamos hablando. ¿La siguiente? Para contrastar las principales corrientes migratorias del siglo XIX tenían una dirección desde los países centrales hacia los países de la periferia, podríamos decir ahora, en todo ese proceso de conquista y de colonización. Y acá lo que vemos en este mapa es una periodización, ¿no? Cuáles fueron los que enviaron inmigrantes antes de 1890 y los que después se unieron a ese alto proceso de migraciones transcontinentales y transoceánicas vinculados con los países de dependencia a partir de distintas formas de imperialismo. ¿Y cuáles son los movimientos actuales? Acá hay como una contracorriente, ahora los movimientos son del sur hacia el centro, y podemos hablar entonces de un cambio de la dirección muy importante, del sur al norte, pero también hay movimientos norte-norte y sur-sur. ¿La que sigue? Vamos a ir rapidito con eso. Bueno, entremos en la segunda parte, ¿no? El segundo trayecto. El segundo trayecto está vinculado con las migraciones que podríamos llamar transnacionales. La complejidad de este fenómeno ha ido llevando a esa idea de que si antes hablábamos de se fue para no volver, que es lo que pasó con los bisabuelos de ustedes, los bisabuelos míos, bueno, los tatarabuelos de muchos de los jóvenes milenias que están por acá, se fueron para no volver, en este caso se van para volver. Hay un cambio muy importante, producto de la internacionalización de la economía, producto de una movilidad circular. Ahora vamos a ver mejor con algunos conceptos entonces de categorías analíticas que han aparecido muy interesantes, y también denotan la feminización de las migraciones, o sea, las mujeres ya son mucho más visibles, son mucho más visibles en los movimientos migratorios internacionales, y también tienen un peso muy importante. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión de la transmigración aparecen cosas muy interesantes, porque ya hay nuevos criterios para definir el tiempo y definir el espacio, con lo cual se jerarquizan los territorios, se jerarquizan los espacios, y esto en función entonces de
un grupo de personas que va a forjar relaciones de todo tipo, económicas, políticas, sociales, culturales, en un espacio que podríamos decir que es un territorio o un campo de los transmigrantes. Mantienen relaciones permanentes con las redes sociales, mantienen relaciones permanentes económicas facilitadas por los intercambios de remesas, todo esto también es un circuito económico que lo está apoyando. Mantienen esas relaciones por la doble nacionalidad también, que dan muchos de los países, ¿sí? Y estas nuevas formas entonces permiten que se genere un campo transnacional en donde como los migrantes están con un pie de un lado, con un pie del otro, y que también están contribuyendo a forjar culturas nuevas, ¿no? Intercambios económicos y culturas nuevas, lo cual es muy interesante en función de esta expansión de las redes internacionales, sin tener que adquirir la ciudadanía. Están trabajando y viviendo y compartiendo culturas distintas y además aportando las propias para generar esas nuevas culturas mucho más complejas, que lo vemos permanentemente, después podemos hablar de algunos ejemplos. Y entonces acá ya se está viendo que esta red territorial de los migrantes tiene un diseño que es transnacional. ¿La que sigue? ¿Cuáles son los conceptos, ¿no? El concepto de espacio de vida aparece ahora como un concepto digno de poder analizar entonces este tipo de migraciones, aunque no exclusivo de las internacionales, sino que también lo podemos emplear, y de hecho una de nuestras tesistas del grupo lo ha hecho, también en movimientos internos, en movimientos cotidianos, ¿no? Y es este espacio de vida, y es el espacio de cada uno que transita, camina, utiliza, ¿sí?, en su vida cotidiana, ¿sí? Ahora, ese espacio de vida a nivel internacional sería aquel que considera una residencia base. Desde esa residencia base van ampliando su espacio de vida con los países en donde está establecida esta movilidad detrás de las fronteras, ¿sí? Y bueno, esa es una de las categorías de Domenech, ¿no? Que son muy interesantes para el trabajo, ¿no? Domenech y Picolet, que han trabajado mucho sobre esto y que puede ser muy aplicable a otro tipo de movilidad territorial de la población. Entonces, bueno, esa cuestión de trabajar con el espacio de vida, con un espacio mucho más amplio, que se puede reconocer a través de entrevistas en profundidad sobre los itinerarios migratorios de las personas, nos dan también unos elementos muy interesantes para el análisis de las migraciones internacionales, y de ahí parte esta idea de la reversibilidad de las migraciones. ¿La que sigue? Bueno, acá lo que vemos entonces es una distribución de los flujos migratorios mundiales contemporáneos. Los mapas están tomados de los atlas de Le Monde Diplomatique, que me parecen fantásticos en cuanto a su contenido, por supuesto con una mirada crítica siempre, pero que por lo menos nos muestran bastantes cosas, y en donde fíjense que a partir de las nuevas formas de producción a nivel internacional, con la globalización, con la generación de los bloques económicos, hay un movimiento bastante numeroso, en tamaños bastante importantes, centrados alrededor justamente de esos bloques, están viendo ahí Europa, Asia, África, un movimiento dentro del continente o dentro de los bloques continentales, o sea, esa relación de los países centrales de mayor desarrollo con los países que están dependiendo de esos países centrales. Ahí está, digamos, la movilidad más fuerte en los movimientos internacionales actuales. ¿La que sigue? Entonces, esta transnacionalización de la economía, y a partir de la mirada de los procesos económicos capitalistas en distintos momentos históricos, ha llevado también a la generación de alguna política inmigratoria mucho más fuerte, que Sánchez trabaja como la transnacionalización de la política migratoria, y este es un trabajo muy interesante en donde ella hace ver
que hay un manejo de las migraciones internacionales que parte de los países centrales. Hay una lógica de patrones de distribución de los procesos migratorios y corrientes migratorias que solamente pueden ser entendidas a partir de las necesidades y los requerimientos del propio sistema capitalista y sobre todo las empresas que lo están manejando a nivel mundial. Y en ese sentido entonces dice, bueno, ¿qué pasa con las políticas migratorias o inmigratorias? Cada vez hay más leyes restrictivas para el ingreso y la radicación de los migrantes en los distintos países, especialmente en los países centrales. No es nuestra realidad, sí, en los países centrales. Y dice Saskia Sassen que en realidad a los estados les va a quedar como misión una cosa fundamental, que está marcada ahí: sostener la soberanía del Estado y el control de las fronteras. Eso va a ser lo fundamental. El control de las fronteras para de todo tipo, ¿no? Terrestres, aeropuertos, consulados en los países que envían a los migrantes. El control de las fronteras va a ser ese núcleo regulatorio fundamental para los estados nacionales, ¿sí? De ahí entonces ahora vamos a ver, van a partir por ejemplo la construcción de todos los muros que tratan de impedir el paso de los inmigrantes en las fronteras de los países más avanzados. Y la otra cuestión que señala Saskia Sassen es que en general las políticas inmigratorias le echan la culpa al migrante en su decisión de emigrar, o sea que no van más allá a cuáles son los procesos regulatorios más amplios o determinantes más amplios que tienen que ver con la movilidad de los capitales, de los bienes y de los servicios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es justamente detener a todos aquellos inmigrantes que quieren llegar a vivir a los países centrales. Y la misión de, entonces del Estado fundamentalmente va a ser la de poner un control estricto en las fronteras, sobre todo para aquellos grupos que se consideran difíciles, que serían los grupos pobres, los grupos de menores recursos, los grupos con conflictos de distintos tipos. Y esos son los que el Estado debe ocuparse a través de su política para poder contener el ingreso o regularlo dentro de la cuota que conviene o no conviene en cada momento histórico. Pero hay otro mecanismo que es esa política transnacional de las migraciones, que está dejándole entonces mayor libertad y está privatizando algunos movimientos internacionales de personas, que son aquellos que tienen bastante valor agregado. Hablemos de los referentes de las empresas multinacionales principales, que tienen visado para entrar, o pasaporte para entrar en cualquier país. Hablemos, por ejemplo, de los deportistas o de los artistas, que dan mayor valor agregado, o aquellos que tienen capitales de inversiones importantes. O sea que hay otro núcleo de grupos de migrantes de los cuales el Estado no se hace cargo. Hay otro sistema que lo está dominando, que es un sistema transnacional que permite esa movilidad libre de ese grupo de personas. Por eso, bueno, insisto que la lectura de esas que se hacen, en ese sentido para mí ha sido muy ilustrativa y muy, muy interesante. Hay un notorio patrón en la geografía de las migraciones, que es lo que hemos visto en la filmina anterior, y que justamente lo está explicando por esta cuestión de cómo se determina, no es una cuestión libre, como podría suponer la globalización, tampoco hay libertad de bienes y servicios, pero mucho menos de personas en la globalización, sino que hay patrones específicos de movilidad. La siguiente. Los muros. Los muros en el mundo actualmente tienen una extensión de 20.000 kilómetros. Prácticamente en una infinidad de países existen muros. Los muros que son básicamente la base de esas políticas antimigratorias, los muros que tratan de contener el paso de los inmigrantes, pero que en definitiva lo que están haciendo es separar
y atemorizar. Vamos a pasar rapidito. Acá hay unos cuantos ejemplos de muros en distintas fronteras de países, y hablemos también de muros internos. No quiero avanzar mucho sobre los muros urbanos, pero hay también muros en las ciudades. Pero hablemos de las migraciones internacionales, los muros que separan fronteras. El muro climático, el muro de la frontera sur de Estados Unidos y norte de México, que es un muro que además en la política de Donald Trump, en su campaña del 2016, lo puso también en la punta para contener a los inmigrantes, que la iba a reforzar, y que además el costo de reforzar esa barrera va a estar en manos del país vecino mexicano, ¿no? Bueno, sigue con esa política inmigratoria. Acá, lo interesante también de esta publicación, que en realidad corresponde al diario Clarín, es los datos que están dando, ¿no? Llama mucho la atención porque dice: el movimiento de personas en esta frontera alcanza 1 millón de cruces diarios. 1 millón de cruces diarios. Está hablando de 300.000 vehículos transitando diariamente y 70.000 camiones. O sea que la movilidad, la extensión de esas fronteras es realmente alucinante, digamos, de jóvenes ahora, ¿no? No sé cómo se llama. Y después la detención de esos ilegales, ¿no?, que quieren entrar. Por ejemplo, alcanza a 9.000 personas en Tucson y a casi 79.000 personas en el Valle del Río Grande en 2006, que es ese circuito más amplio que ustedes ven en la desembocadura del Río Grande. Bueno, algunos datos como para tener en cuenta. El tercer trayecto. Vamos a hablar ahora de lo que son las migraciones involuntarias. Estas migraciones involuntarias, en donde se involucran las migraciones forzadas y las de los desplazados. Rápidamente, porque creo que yo estoy en horario, no va bien. Bueno, refugiados. Esta es una problemática que se ha extendido mucho en los últimos años, pero que siempre estuvo presente, ¿no?, en la historia. Lo que pasa es que ahora que surgen como categorías que se ponen a la luz y que los organismos internacionales tratan de alguna manera de aliviar, de mejorar la situación, pero que en los últimos años ha recrudecido enormemente, ¿no?, con las crisis políticas, económicas y los conflictos dentro de los países. Los refugiados, ustedes tienen ahí la definición, la voy a leer rápidamente porque me parece que es interesante tener idea de qué se trata. Es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de dicho país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su presencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Ese es el tema de la condición de refugiado, en la Convención de la ACNUR. En 1951 se había establecido toda una reglamentación, toda una normativa para los países de acogida de los refugiados. La siguiente. Cantidades. Refugiados en el año 2000 había prácticamente 16 millones de personas. En el 2015 llegan a más de 20 millones de personas, de las que están refugiadas legalmente, hasta con pedidos de asilo, ¿sí? Después hay todo un grupo, porque se habla de hasta 40 millones de personas, de gente que está boyando, transitando, sin papeles de ningún tipo, impedidos de ningún tipo, en todo el mundo. Mientras que los migrantes para el año 2000, aproximadamente 173 millones de personas, y en el 2015 alcanza ya 245 mil millones de personas, o sea, como ha aumentado. No son los movimientos más numerosos, en realidad los movimientos más numerosos están dentro de los países y hasta dentro de las ciudades. Pero bueno,
teniendo en cuenta lo que es el trasvase de fronteras, estos migrantes internacionales son un tamaño muy importante de los legales, de los reconocidos, de toda la parte también indocumentada o ilegal. ¿Cuáles son los principales países de acogida? Ustedes lo están viendo ahí. Yo se los había separado por acá. Los países de acogida, bueno, fíjense que corresponden básicamente a los países del sur, Turquía, Líbano y Pakistán, que son los principales receptores de los refugiados. Ahora vamos a ver una figura. Bueno, este otro tema, el tema de las muertes, ¿no? Las muertes en ese deseo de pasar de un país hacia otro también son altamente significativas, mucho más en los últimos tiempos, han crecido desmesuradamente. Algunos informes, incluidos en Le Monde Diplomatique y los atlas, hablan de que entre 1992 y 1995 había 400 personas declaradas fallecidas por estos intentos de llegar a países en donde pudieran tener una vida digna, y en el periodo 2008-2011 llegaron a 6.000 personas. Un poco las bollitas que estamos viendo de cómo han aumentado. Esta diapositiva entonces está mostrando cuáles son los países receptores de los refugiados. Prácticamente el 80% están en los países de los que podemos denominar el sur, o sea, los de menor desarrollo relativo. Hay una altísima concentración en el Medio Oriente, en el noreste de África y en África Central. También en países de mayor desarrollo relativo, como ustedes pueden ver, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, entre otros, y también Ecuador y Venezuela en nuestra América del Sur. Presidente. Y a todo esto aparece entonces esa categoría de personas que todavía no son refugiados, no son asilados, y en realidad se le llama como refugiado indeseable. ¿Y dónde vive ese refugiado indeseable? Pues justamente vive en los campamentos de refugiados del mundo. Y acá ustedes tienen solamente para Europa y toda la zona alrededor, ¿no? del convenio que ha hecho la Unión Europea con los países fronterizos para trasladarle la problemática a esos países y que ellos retengan los inmigrantes que quieren entrar en la Unión Europea. Ustedes fíjense la cantidad de campos, algunos abiertos, otros cerrados, en donde se retiene a estos inmigrantes. Los que están con un rombito verde implica a todas aquellas personas cuya solicitud de admisión y expulsión está siendo examinada. En el caso de los puntitos rojos, son los extranjeros que están esperando que se empiece a examinar su solicitud de admisión. Y el caso de los puntitos, los rombitos violetas, implican los extranjeros que ya están en proceso de expulsión. Y también van a ver unos redonditos blancos muy chiquititos, que son lugares y campos informales de los barrios periféricos en las grandes ciudades, donde también logran un lugar de residencia estas personas que no tienen estatus de nacionalidad ni de lugar de asentamiento en ninguna parte del mundo. Y acá también quiero hacer referencia a un trabajo también para mí muy esclarecedor y muy importante, que es el de Claire Roudier, en una publicación que se llama El negocio de la desesperación, en el 2015. Por ella, por uno que ustedes lo han podido leer, y que aparte de lo que está hablando, de todas estas cuestiones que tienen que ver con las trabas reglamentarias, tanto físicas como los muros, las verjas, o virtuales, como también los radares y otros sistemas de detección, o los temas más legales, como la emisión o no de visas para poder ingresar a determinados países. Más allá de eso, y esto está vinculado también con todo un negocio, ¿no? Por eso le llaman negocio de la desesperación, que mueve una cantidad muy importante de recursos económicos.
Y dice esta autora, de los 6,3 millones de dólares que en 2005 se aplicaban, ¿no?, para estas cuestiones vinculadas a la población que huye de sus lugares de nacimiento de forma forzada, se ha multiplicado por 15 en 2015. Por lo tanto, involucra toda una economía de lo que es la seguridad en el mundo, también a raíz de esta cuestión del avance del terrorismo, del suceso del 2001 con las Torres Gemelas, como también se refuerza todas estas cuestiones de poder controlar las fronteras de los estados. Y eso implica un negocio también para determinados referentes. ¿La siguiente? Y a esto se le agregan ahora los desplazados medioambientales, los desplazados o refugiados climáticos, que también están apareciendo como una categoría analítica, que la estamos viendo cada vez más ampliada, con mayor cantidad de personas, pero que hay unas proyecciones realmente muy movimiento de la población, en este caso, entonces los refugiados climáticos, están también en este mapa. Los podemos observar, lo vamos a verlo en detalle después en el trabajo que voy a dejar, ustedes lo van a poder ver con mucho más detenimiento. Están marcadas cuáles son las zonas focales en donde tanto el avance del nivel del mar, como el deshielo, como la desertificación, ¿no?, como la pérdida de suelo, como las erupciones volcánicas, los ciclones, ¿no?, cada vez son más frecuentes en determinados lugares. Fíjense, no sé si alcanzan a verlo, ¿no?, en la espiral, que tienen que ver con los tornados y los ciclones, que también provocan desplazamientos de la población. Las regiones más importantes, África, Medio Oriente, Sur y Sureste de África, serían las que están justamente siendo atacadas por estos sistemas. Fíjense en todo lo que es Asia meridional, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya para terminar, un poco en contraste con esto y hablando de las migraciones libres, es muy interesante la forma que ha aparecido en los últimos años, que se ha llamado Work and Travel. Y acá los más jóvenes, los millennials, están mucho más vinculados con estas cuestiones y con estas experiencias. Pero me parece muy interesante porque también es, dentro del capitalismo actual, una estrategia de acumulación bastante importante que involucra a un grupo particular de migrantes y que tiene que ver con lo que muy bien señala Rodolfo Carconchero ya en su trabajo de 1995, que para nosotros es como el UPA de la movilidad territorial de la población. Señala que es una infinidad de pequeños movimientos de volumen menor y características muy específicas. Esto tiene un volumen muy chiquitito, características muy específicas, pero un trasfondo muy interesante y muy importante, ¿no? Involucra a jóvenes de 18 a 30 años, a veces hasta de menos edad, que tienen niveles, están cursando niveles altos, terciarios, universitarios, que dominan en mayor o menor medida algún idioma, especialmente el inglés, que provienen de sectores medios y altos de grandes centros urbanos, y que generalmente lo que hacen es viajar en la contraestación del sistema educativo, ¿no? Pero son tomados por estas empresas, se llama que sí porque conocen el tema, son tomados por estas empresas, tienen que pagar una parte, ¿no?, los pasajes, bueno, depende de las experiencias y de las empresas, y hacen una migración, un desplazamiento que tiene que ver con trabajo, pero también con turismo. O sea que también hacen una reinversión de lo que ganan en el propio lugar y se dan el gusto de conocer lugares, de convivir con la gente, y es una experiencia realmente muy, muy interesante para los jóvenes de hoy, ¿no? Estos tienen algunos sponsors, porque va a depender también de los requisitos para poder hacerlo, a veces requisitizados, a veces no requisitizados. Entonces hay empresas que especulan con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, por internet se son sponsors,
que sigue. Vive la mejor experiencia de tu vida, ciudad universitaria. ¿Qué sigue? Vos entrar en Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, son destinos sí, son muy atractivos para los jóvenes. En mi época, dice, no se me ocurría viajar hasta la Australia, hasta otro país. ¿A qué sigue? Fíjense esta. Son muy jovencitos, muy jovencitos. Toda la información, no sé si quieren engancharse y está. La otra voy a estar en Londres. Creo que no puse ninguna más. Son algunas 6 o 7 empresas que están liderando el mercado de estos jóvenes que se nos van a trabajar de cosas que nada que ver con sus estudios y con su preparación. Van a trabajar que disfrutan del viaje. Yo, en mi caso particular, en mi familia, tengo 2 sobrinos que han hecho eso y lo han repetido. Están muy agradecidos, pero ya está. Experiencia que ya pasó, además porque, bueno, llegaron a una edad más avanzada donde ya no los toman, ¿no? Bueno, tienen que ver con eso. Bien, discusiones, ya para cerrar. Nos quedan varias cosas. En principio que las migraciones siguen siendo una válvula de escape ante los problemas que pueden presentarse en las sociedades de residencia, en nuestros países de residencia. Bueno, esa idea de emigrar, que también es muy propia de los argentinos, ¿no? Nosotros somos muy propensos a cambiar, a preguntarnos, ¿no? A movilizarnos. En segundo lugar, y siguiendo a Dennis Ronk, en un trabajo muy antiguo, en 1931, este demógrafo decía que en esa época que responden a leyes migratorias, a conflictos étnicos y religiosos, o diferencias regionales de perspectivas económicas y el desarraigo de pueblos por la guerra y la conquista, eso sigue está muy presente en los movimientos actuales. Y una advertencia que no la señalé antes, pero que está también en el texto, que tiene que ver con las reflexiones de Jacques Valin en el 2001, en una conferencia que dictó en la ciudad de Brasil, en donde él dice, bueno, acá hay una cuestión de juxtaposición o de divergencia que tenemos que tener muy en cuenta, que sería el crecimiento de la población es muy intenso en los países más pobres y está deprimido en los países más ricos cuando las diferencias económicas son distintas. O sea, los que tienen depresión demográfica tienen crecimiento económico y los que tienen todavía crecimientos demográficos importantes tienen depresión económica. Entonces, estas diferencias van a seguir promoviendo el movimiento entre países. Pero bueno, algunas previsiones demográficas, como estas que son del 2007, están hablando que entre 2005 y 2050 las migraciones internacionales hacia los países más desarrollados van a implicar a 103 millones de personas, lo que se va a agregar en los países de mayor desarrollo relativo. Y por contrapartida también François Héran, en 2004, un trabajo muy bonito, nos dice que puede haber importantes movimientos migratorios reforzados en sentido inverso, o sea, del norte hacia el sur, por distintos eventos que se van a producir, pero sobre todo porque en el sur se mantienen ecosistemas que benefician a la calidad de vida que van a ser requeridos por los habitantes de los países del norte, evitando todo tipo de contaminaciones, deterioros ambientales, y porque además dice si hay agencias importantes que se radiquen en los países del sur para promover economías que sean realmente rentables, eso también puede atraer la radicación de personas del norte en el sur. Esto, digamos, a futuro, un movimiento que se está dando ahora, como así hablamos de la contraurbanización, o sea que ya no todo es rural urbano, porque como bien criticaba Lattes y otros, que en su momento va a llegar a una situación que ya no va a haber tanta población rural que pueda trasladarse a la ciudad, pero sí que hay un movimiento que está siendo verificado de la ciudad hacia el campo. También puede haber en algún momento esta contraurbanización a nivel mundial del norte hacia el sur. Y como última reflexión, en este caso, perdón, estaba en la anterior, discusiones, faltó una. No, perdón, pasar así. No puse todo el texto. Como última reflexión, esto ya a título muy personal.
Convergencias y divergencias en función del debate sobre la modernidad y la posmodernidad. Para poder buscar un poquito algunas causas explicativas que tengan que ver con estos cambios, ¿no?, en las formas de abordar las migraciones internacionales, con alguna cuestión que en este caso vendría más de la mano de las cuestiones culturales y basado especialmente en el trabajo de David Harvey en 1998 de la condición de la posmodernidad. Tal vez reinterpretando mal lo que quiso decir Harvey, pero mando algunas ideas. Me arriesgo a decir lo siguiente, lo voy a leer porque creo que no lo escribí tan mal, pero por otro lado tampoco quiero irme por las ramas, ¿no? Si ustedes me permiten, lo leeré. La modernidad se entiende como el salto de las concepciones basadas en la razón divina y en la fe religiosa que integraron durante un largo periodo de la historia de la humanidad al conocimiento universal sostenido en la razón humana como base de la ilustración. En ese sentido, la modernidad buscó la explicación de los fenómenos físicos y humanos desde los aspectos generales comunes, para armar teorías cuyos conceptos y relaciones entre conceptos puedan ser comprobadas o refutadas a través de las observaciones empíricas. Por tanto, su tendencia es hacia la homogeneidad de los saberes, a la formulación de ideas contenedoras y aliviadoras de las principales preocupaciones sociales y espaciales. Pero la posmodernidad significaría una continuidad sí del razonamiento sujeto a nuestras capacidades, a las capacidades humanas, pero que presta atención a los fenómenos singulares, a las diferencias entre todos los ámbitos de la vida individual y colectiva, o sea que hace hincapié en la heterogeneidad. La modernidad también supo bucear en esas disparidades y en las desigualdades entre las personas, las sociedades y los espacios geográficos. Las migraciones internacionales demostraron la diversidad de acontecimientos que provocan los desplazamientos de la población entre los países. Sin embargo, el objetivo, a mi entender, tiende a lograr la interpretación de los procesos migratorios de peticiones reduccionistas muy simplificadoras en el acercamiento a esa realidad. En cambio, en el contexto de la posmodernidad, sí que existe, porque eso también es toda otra discusión, sería el esfuerzo por destacar y desatar esos procesos migratorios ocultos tras las pretensiones de teorías universales. Así profundiza en el conocimiento de lo particular por sobre lo general, saca a la luz la complejidad del fenómeno que denominamos como migraciones. Y ello se genera en función de lo que David Harvey señala como una vasta difusión del individualismo y de la iniciativa de los empresarios, en cuya óptica posesiones y apariencias son esencialmente las marcas de distinción social. Esto son como reflexiones, como para finalizar un poco, redondear este pequeño panorama que les he preparado para compartir con respecto a las migraciones internacionales. Y quedo a disposición de ustedes para todo lo que quieran consultar, ampliar y seguir debatiendo. Muchas gracias. A todos, a todas, y muchas gracias por estar aquí presentes, acompañándonos. Quisiera inicialmente agradecer a los organizadores de estas jornadas la oportunidad de estar acá, una oportunidad que nos permite dar continuidad, como decía Guillermo, a largos años, a muchos años de trabajo conjunto y de proyectos de construcción conjuntos que sin dudas permean nuestra vida, ¿cierto? Y en ese sentido agradezco la oportunidad. Me parece además sumamente importante que este espacio tenga que ver con uno de los temas de preocupación que hemos tenido históricamente, que es precisamente la geografía, ¿no es cierto? Y la producción de conocimientos en nuestra disciplina y la consolidación institucional, social, o de la presencia social de nuestra disciplina. Y en ese sentido también me parece que es toda una oportunidad que agradezco. Además, por supuesto, poder vernos. Bien, nos han solicitado participar en esta mesa redonda sobre movilidad territorial de la población
y de alguna manera es justamente la preocupación o el interés por pensar este tema a partir o en relación con geografía que fui avanzando en la organización del texto que de alguna manera voy a tratar de exponer ante ustedes. Creo que en ese sentido la presentación de Patricia viene maravillosamente porque obviamente esta presentación que ha hecho nos pone en actos, ¿no es cierto?, acerca de las características del fenómeno, acerca de cómo estamos en el tema y me permite evitar reiteraciones y todas estas cuestiones. Creo que de la presentación anterior se desprende que estas temáticas vinculadas con migración siguen siendo absolutamente fundamentales, ¿no es cierto? Siguen teniendo una presencia social enorme, siguen concitando el interés de los investigadores y por lo tanto merecen ser trabajadas. Y en ese sentido justamente lo que me interesa y que he tratado de organizar el texto en torno a esto es traer una reflexión sobre qué ha sucedido con la geografía concretamente en el abordaje de las temáticas vinculadas con los desplazamientos espaciales de la población. Uso este término para evitar migraciones, movilidad y todo esto en principio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que aportó la geografía? ¿Qué es lo que aporta la geografía? ¿Y dónde estamos para seguir trabajando en este tema? Se darán cuenta desde ya que estoy poniendo mucho énfasis, o mi énfasis principal, en la producción de conocimientos, ¿no es cierto? Estoy pensando en ese rol fundamentalmente de la geografía. No desconozco los otros roles, pero me parece que, por lo menos esto es lo que ha organizado mi mirada en este momento, tiene que ver precisamente con cómo estamos, en qué condiciones estamos para producir conocimientos en torno a esta temática que interpelen de alguna manera a la geografía y que al mismo tiempo permitan enriquecer esta disciplina. Permitan enriquecerla a partir de los resultados o las lecturas que la disciplina hace sobre el orden de lo real y permitan también enriquecerla en términos de que contribuyan al enriquecimiento, a la complejización conceptual y teórica o conceptual de la disciplina. Esto es lo que me interesa concretamente y a esto voy. ¿Cómo podía organizar el tema? Pensé que podía recurrir a la noción de tradiciones, ¿no es cierto? Que David Livingstone ha trabajado muy bien para la geografía, en Geographical Thought. Él plantea esta idea de que coexisten distintos ejes temáticos asociados a formas de pensar esos temas, a formas de instalarlos en la sociedad, de dar respuestas a determinadas cuestiones que atraviesan la historia, perviven a lo largo del tiempo y coexisten, teniendo más presencias unos u otros, pero todos ellos están presentes de alguna manera. Con esto me parecía que podía evitar pensar que las formas de pensar este tema de la movilidad o de las migraciones o la redistribución territorial de la población, como lo llamamos, pueda ser pensado exclusivamente en términos de ejes históricos o lineales, como que una forma de pensar el tema reemplaza a la otra. Quería de alguna manera evitar esto, no sé si lo logro, y también dejo este tema instalado en la exposición, ¿no es cierto? La cuestión de cómo pensamos, las formas en que pensamos y actuamos en nuestra disciplina. En gran medida lo que me interesa concretamente es, a partir de esta mirada de grandes tradiciones, es justamente poner en tensión las miradas dominantes que han estado presentes sobre el tema y pensar en qué medida estamos en condiciones de seguir produciendo conocimientos en torno a estas cuestiones, ¿no es cierto? Dicha esta presentación, que no sé si aclara o oscurece, lo que quisiera trabajar es
En primer lugar, bueno, retomar esta cuestión de el estudio de la migración, si se quiere, ¿no es cierto? La migración definida en el sentido más conocido, más instalado. Es obvio que estamos hablando de una gran tradición de estudios que tiene que ver con el tema que se instala como un tema propio de la modernidad, ¿no es cierto? Esto no significa desconocer que la movilidad territorial es parte constitutiva de la humanidad, no es esto, pero claramente es a partir de la modernidad, en que los grandes movimientos poblacionales sobre el territorio van a cobrar una centralidad muy alta en los procesos sociales y además van a cobrar una centralidad muy significativa en los procesos de producción de conocimiento sobre lo social, acompañando efectivamente la consolidación de lo que después vamos a llamar ciencias sociales, entre ellas geografía también. O sea, claramente la migración se piensa a partir de la incidencia que los desplazamientos espaciales tienen en la reorganización socioeconómica del planeta, concretamente, ¿no es cierto?, en este contexto. Podemos pensar en los grandes flujos del campo a la ciudad que acompañan la primera revolución industrial, podemos pensar en los grandes flujos de población del viejo mundo al nuevo mundo que acompañan la expansión ultramarina de la etapa de expansión colonial y también del imperialismo. Es decir, estamos acompañando fenómenos sociales muy importantes. ¿Qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando un desplazamiento espacial que denominamos migración y que tiene precisamente esas características que ha señalado Patricia recién, ¿cierto? La idea de que hay un desplazamiento con intenciones de cambio de residencia habitual. La idea de la residencia habitual y la idea de cambio respecto de esta residencia es absolutamente central en esta conceptualización de migración. La migración se piensa como un hecho relativamente eventual, no digo único, pero eventual, sucede muy pocas veces y esto tiene una intención de ser definitivo. No es que se cumpla siempre, nosotros sabemos que esto no es así, que hay una condición de reversibilidad, que hay procesos migratorios que tuvieron la intención de cambio de residencia y no lo efectivizaron, pero en los hechos la idea de que estamos cambiando de lugar de residencia es absolutamente central. ¿Por qué hago tanto énfasis en la cuestión de la residencia? Bueno, obviamente porque el lugar de residencia habitual ha sido pensado por nosotros y por la tradición de estudios migratorios como un dato previo y ha sido muy poco cuestionado. Este es uno de los ejes de cuestionamiento que va a acompañar las nuevas formas de pensar el tema. Y es una invitación desde este primer momento a que repiensen, a repensar esto, ¿cierto? ¿La geografía ha abordado la migración? Sí, obviamente, la ha abordado mucho y ha producido conocimientos muy significativos respecto de la migración así definida, ¿no es cierto? La migración en términos tradicionales. Pero en rigor uno podría decir que la geografía ha centrado su práctica en producir descripciones de la migración y estados de la situación respecto de la migración, apropiándose para esto de marcos teóricos que han estado fuertemente enraizados en otras disciplinas. Ha sido precisamente, a mi entender, la demografía, la sociología y la economía, las disciplinas que han producido las teorías, que han sustentado las miradas que la geografía ha producido sobre el fenómeno de la migración en sentido tradicional. Y este es un tema que también aparece como un tema relevante para pensar la producción de conocimientos desde la geografía sobre estos temas. Esta apropiación de teorías no debería sorprender, porque en realidad la geografía, podemos definir como geografía clásica, ha hecho esto para otros temas también, ha hecho esto predominantemente. No es eso un problema, pero es una característica.
Y quizás uno podría preguntarse si esta característica no ha implicado que hemos cuestionado escasamente los supuestos que subyacen a la producción de conocimientos de tipo descriptivo que hemos hecho. Estos conocimientos descriptivos han tenido y tienen funciones sumamente importantes, ¿no es cierto? Sumamente importantes. No solo porque informan sobre el mundo, sino porque además proveen insumos absolutamente indispensables para la gestión de lo social. Pero indudablemente, como producción de conocimientos, ellos han quedado presos de estas definiciones que están subyaciendo. Y esto es un poco una invitación a pensar sobre estos temas. Una de las definiciones, digamos, ambas definiciones están muy fuertemente amarradas al hecho de que estas lecturas de la migración, puestas en la modernidad, como bien trae a colación el párrafo que Patricia leyó de Harvey, ¿no es cierto? Miran la escala macro, predomina la escala macro. La mirada producida sobre las migraciones es una mirada que se sostiene en el dato censal, ¿no es cierto? Un dato censal que, al tiempo que mejora su calidad, se instala como una lectura de la realidad, es también un dato que produce la categoría de población. Y esta categoría de población está producida sobre un supuesto que tiene que ver con la base territorial, que es la unidad areal. Solo existe población si nosotros tenemos una porción de superficie terrestre donde poder contar individuos y agregarlos. Esa idea de población como agregado poblacional, como agregado de individuos en un área determinada, es una condición básica de los estudios que no ha sido mayormente puesta en cuestión. Y esto es una invitación a hacerlo, porque además se va a tornar indispensable con las transformaciones que el fenómeno va a ir mostrando. Y el otro supuesto, que también es propio de la modernidad, que acompaña la consolidación de los estados nacionales, es precisamente el supuesto de residencia fija. Que los individuos ocupamos un lugar, solo uno, y que lo ocupamos de manera permanente, es en realidad un supuesto propio de un orden social que nos aparece como dato naturalizado en los grandes datos provistos por los censos poblacionales. Esto parece ser un tema que merece ser trabajado, ¿no es cierto? Creo que esta es una cuestión interesante para la geografía, porque las dos dimensiones que estoy trayendo a colación, tanto la unidad de área como la condición de residencia fija, tienen que ver con la dimensión territorial involucrada en el proceso migratorio, en el fenómeno migratorio. O sea, son claramente cuestiones que tienen que ver con geografía. Creo que esta es una cuestión importante, especialmente porque seguimos pensando que desde esta tradición de estudios migratorios se sigue produciendo conocimiento relevante y necesario. O sea, no es algo que hemos dejado en el pasado y que hemos superado. Justamente la idea de tradiciones que traigo para protagonizar el texto tiene que ver con esto, tiene que ver con pensar que esta larga tradición de estudios de migración sigue vigente, sigue teniendo importancia en nuestra sociedad y por lo tanto merece seguir trabajándose hacia aportes relevantes, sigue siendo algo necesario. Otra de las grandes tradiciones que yo he tratado de caracterizar, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que vamos a llamar la multiplicación de las movilidades. Efectivamente, históricamente, esta tradición aparece en torno a mediados del siglo XX y es la preocupación por empezar a indagar esas otras formas de migración. Eso que en un principio seguimos llamando migraciones, que después vamos a empezar a utilizar el término movilidad, precisamente para pensar que la migración es nada más que un tipo, entre otros, de desplazamientos, si utilizamos el término movilidad territorial
movilidad territorial de la población para el conjunto heterogéneo de tipos de desplazamiento, reservando cada vez más el de migración para ese tipo que tiene que ver con la intención de cambio de residencia habitual y que obviamente tiene entre sus componentes fundamentales su incidencia en el cambio demográfico, en la dinámica demográfica concretamente, ¿cierto? La migración tradicional. La idea, esta gran tradición de estudios de diversas formas de movilidad va a tener en cuenta precisamente esta heterogeneidad de movimientos que hasta ese momento no habían sido importantes. No habían sido importantes porque eran menos relevantes en el orden social, en el orden de lo real, perdón, no habían sido importantes porque, bueno, porque no les prestábamos atención. Las dos cosas han estado presentes, ¿no es cierto? O sea, me gustaría evitar pensar que empezamos a preocuparnos por los temas de la movilidad en general en este momento, simplemente porque en este momento surgieron estos movimientos. Esto no es así. Los movimientos temporarios, los movimientos estacionales, los desplazamientos internos, etcétera, todos ellos han estado presentes también en otros periodos, solamente que no interesaban concretamente. Es en la segunda mitad del siglo XX donde esta idea de multiplicación de movilidades aparece con fuerza como tema de preocupación completamente. Aquí se va a instalar una noción que entiendo que es muy interesante, que es la noción de continuo, ¿no es cierto? O sea, de continuo de movilidades. Un continuo que de distintos tipos de movilidades que se mueven o que se instalan, que se insertan entre dos extremos. Una movilidad constante o permanente que diluye completamente el lugar de residencia fija y la no movilidad, por decirlo de alguna manera, la condición de quienes no se desplazan en ningún momento, de esos que van a ser netamente fijos, que van a estar fijados al territorio de una manera constante. Los aportes desde esta gran tradición son también muy interesantes, ¿no es cierto? Porque van a permitir el reconocimiento de un universo de movilidades muy amplio, muy heterogéneo, muy rico. Van a ser abordajes que van a ir desplazándose desde las perspectivas más macro y eminentemente cuantitativas hacia perspectivas más intermedias, de escalas intermedias, de niveles micro, y van a priorizar las estrategias metodológicas de tipo cualitativo, el análisis en profundidad más detallado, ¿verdad? Rescatando en mayor proporción una tradición de geografías regionales, por ejemplo, esa vieja tradición de analizar un lugar en lo específico, en lo concreto, y entender las dinámicas más puntuales. Desde esta tradición también van a aparecer los primeros cuestionamientos al área de análisis y los primeros cuestionamientos a la noción de residencia fija. Recién Patricia los trajo a colación, ¿no es cierto? La noción de espacio de vida intenta precisamente instalar una nueva forma de pensar un espacio de residencia fijo que sea más amplio que el punto, que sea más amplio que el lugar, el domicilio legal, por decirlo de alguna manera, que incluya también esos lugares que frecuento permanentemente pensando en un espacio ampliado de cotidianidad. Esto además ha sido trabajado desde perspectivas más sistemáticas, ha sido trabajado también desde perspectivas más vinculadas con la subjetividad, porque una forma de pensar el espacio de vida es también a partir de la subjetividad de los individuos, ¿cierto? Pero creo que esta es otra de las grandes tradiciones. Para tratar de ser lo más rápido y breve posible, este desplazamiento, esta incorporación de preocupaciones respecto de otros tipos de movilidad va a ir también derivando hacia lo que yo me permito pensar como una tercera gran tradición de estudios migratorios, de estudios de movilidad,
que tienen que ver con lo que algunos autores, Jean-Paul de Godemar, yo más he citado o seguido, plantean como lo que denominamos movilidad general. Estamos pensando ya en órdenes, en sistemas capitalistas fuertemente integrados, fuertemente expandidos sobre la escala planetaria, y la idea de movilidad general va a permitir pensar la movilidad de la población en relación con la movilidad del resto de factores que están participando en la organización del orden social. O sea, no interesa ya solo pensar la movilidad de las personas, sino pensarla junto con y en relación con otros tipos de movilidad. Es quizás lo que más se ha trabajado es la idea de que en el orden global que se instala en las últimas décadas del siglo XX, la magnificación o la expansión de la movilidad de mercaderías y capital compensa o trata en algún momento de frenar la movilidad de población. ¿En qué medida la población puede desplazarse junto con y en comparación con las posibilidades que tiene el capital, las mercaderías, las ideas o la información, etc.? Es decir, se empieza a pensar en un mundo de factores móviles, todos juntos móviles, pero obviamente con capacidades de movilidad diferenciales. Entonces, en un contexto donde ponemos controles a la circulación de población, magnificamos o expandimos las posibilidades de circulación de mercaderías o de capital. Y si queremos hilar más fino, también señalaba recién Patricia, mientras magnificamos la capacidad de circulación de las personas en tanto consumidores, por ejemplo turistas, o en tanto trabajadores jerárquicos, gerentes de redes internacionales, bloqueamos en términos de los factores. ¿Qué cosas tenemos? En el orden global, una maximización de las posibilidades del comercio internacional y de la fluidez de las mercaderías, pero sabemos que no todas las mercaderías fluyen de la misma manera, y así por delante, ¿no es cierto? La otra cuestión, entonces, es la consideración de los diferenciales de movilidad como nuclear. Maximización de la fluidez en general, sumado a diferenciales de movilidad, genera un contexto donde la pregunta o el eje de indagación que sigue es, bueno, si todo se mueve, si todo se puede mover, aunque reconozco que se mueve de distintas maneras, incluso la población, la pregunta siguiente es, ¿y qué es lo que puede fijarse? ¿Qué condiciones hay para no moverse concretamente, para fijarse y para fijarse dónde? Para los distintos factores, para la población, pero también para la mercadería, para el capital, etc. Si uno piensa esto en su conjunto, se va a dar cuenta que en rigor esto es una forma de pensar el orden capitalista actual y es una vía para entrar a él. Desde la geografía podemos pensar que esto es una forma de pensar la producción social del espacio en el orden social actual. Y es justamente esto lo que me parece que es importante señalar. Más allá de que esta perspectiva teórica parezca más fértil que otras o no, lo cierto es que acá aparece la idea de que el estudio de los desplazamientos de población es el resultado de marcos interpretativos, marcos teóricos que han estado aplicados a la consideración del movimiento. No sé si logro decirlo claramente. Patricia señaló recién, ¿no es cierto?, esta idea de que la migración es en realidad un hecho reversible, o es un hecho que no tiene una entidad como los nacimientos y las defunciones. Efectivamente, la migración depende de la definición que tomamos. En esta perspectiva, lo que aparece para los geógrafos, creo que es algo importante, es una definición teórica que sostiene las definiciones operacionalizadas. O sea que el dato
no proviene de una tradición o de una necesidad del Estado, sino de una conceptualización propia. No sé si se entiende. De una tradición, de una necesidad del Estado o de conceptualizaciones de otras disciplinas. Acá aparecen conceptualizaciones que tienen que ver con la propia geografía. Yo creo que este es un tema sumamente interesante, que espero poder traerlo a colación. Por supuesto que desde esta perspectiva las formas de pensar la movilidad cambian, ¿no es cierto? Porque entonces ya no nos interesa solo la movilidad en el sentido tradicional ni la caracterización de grupos o individuos, sino que vivo en todos los lugares al mismo tiempo. Y en algún punto, esto tiene que ver con mi presencia física, material de alguna manera, pero también con mis espacios de referencia, con mis redes de interacción. ¿No? Esta idea de que se hace esta experiencia de estudios, trabajos y paseo a edades tempranas, pero también hay otras investigaciones que muestran que a edades avanzadas los contactos que se establecieron siguen organizando nuestra vida de viejos y que seguimos viviendo vinculados a ese conjunto de lugares que estuvimos visitando en nuestra juventud, ¿no es cierto? Estudiamos en algunos lugares distintos de los lugares de residencia habitual, seguimos pensando en esos lugares donde vivimos un par de años como si fuesen nuestro lugar cotidiano. Y de hecho, gran parte de nuestras interacciones sociales, de nuestras actividades, tienen que ver con esos lugares, ¿no es cierto? Es obvio que, no voy a abundar en las ejemplificaciones, pero creo que hay muchísimas, desde los viajes de estudio-trabajo hasta lo que está atravesando el tema del turismo hoy, ¿no es cierto? Donde, digamos, la idea del turismo como una práctica específica que los estudios poblacionales en general de migraciones dejaron de lado porque no interesaban, la idea de que hago turismo es un viaje temporario con intención de regreso, con fines no productivos, nada más que eso, está montada sobre una forma de pensar el turismo claramente moderna, ¿no es cierto? El lugar de destino en gran medida es un enclave. Esto hoy está absolutamente explotado. España recibió el año pasado 92 millones de visitantes a lo largo del año, y estos visitantes no están en hoteles aislados, en playas específicas para ellos, están viviendo en los barrios cotidianos de la población española, compartiendo la cotidianidad con ellos, ¿verdad? Entonces, habrán leído en los diarios toda esta cosa que se denomina turismofobia, lo que tiene que ver es con que las prácticas de los individuos empiezan a coexistir en los mismos espacios y son totalmente heterogéneas. Fíjense que estas nuevas tendencias, estas nuevas tradiciones, en gran medida ponen en cuestionamiento fuerte nociones, conceptos propios de la geografía, ¿cierto? Uno de las, solo para explicar y pasarles la palabra, es la noción de lugar, concretamente. La asociación que hemos hecho históricamente o tradicionalmente entre lugar en torno al lugar como un ámbito específico donde un grupo humano lleva adelante una cotidianidad, prácticamente explota. ¿Cuál es el lugar de las personas que viven al mismo tiempo en varios lugares? ¿Cómo pensamos, cómo conceptualizamos estas nuevas formas de vivir, formas de radicarse, formas de movilizarse en términos espaciales? ¿Cómo concebimos de alguna manera novedosa el lugar? ¿O cómo hacemos para analizar estos fenómenos? ¿Cómo resignificamos las nociones clásicas de territorio? Por ejemplo, aparece con mucha fuerza, ¿no es cierto? Pensemos que geografía ha trabajado como parte de un proyecto de modernidad claramente con la idea de residencia fija. Los individuos han estado para la geografía en un lugar determinado. Eventualmente migraban, pero la migración los cambiaba de lugar. Era un hecho puntual, antes o después estaban en uno u otro lugar.
El problema es cuando están en todos lados al mismo tiempo, o en muchos lugares al mismo tiempo. La idea de que hoy se vive en un lugar, se vive en sucesivos lugares, se vive al mismo tiempo en más de un lugar. Y por supuesto, se vive en ningún lugar, porque al mismo tiempo estamos negando a una parte de la población, de los individuos, la posibilidad de fijarse en algún lugar. Entonces, esta es la contracara y la demanda permanente de mirar estos temas poniendo en el núcleo de nuestra mirada la desigualdad, el rol que tiene la desigualdad en todo esto, ¿verdad? Porque vivimos en muchos lugares, pero no todos podemos practicar esto de la misma manera. Algunos no los dejamos estar en ningún lado. Es esto que Patricia señalaba, ¿verdad? Esta población que escapa de África para entrar a Europa y que quedaron en el medio, no son europeos, no están en Europa, que no son europeos desde ya, pero ni siquiera han podido entrar a Europa, ya no pueden volver atrás, donde están concretamente. Esta idea de negar una de las dimensiones básicas del proyecto de modernidad, que al mismo tiempo ha sido una de las dimensiones básicas de nuestra disciplina, creo que de alguna manera nos invita a repensar estos temas. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes, y de hecho, para cerrar, simplemente, no sé si he sido claro, no, seguramente frente a esto habrá distintas posturas, pero me parece que es urgente que en geografía empiece a pensar estos temas y a pensarlos conceptualmente, ¿no es cierto?, para poder incorporarlos a nuestra agenda de investigación y nuestra reflexión. Muchas gracias.